Gloria a Dios, Dios bendiga su vida en esta hermosa hora, hermano, hermana, que va a escuchar esta enseñanza de la palabra de Dios. Como tema, examinando a un pastor. Examinando a un pastor. Hermano, hermana, la realidad de la vida. Hay verdaderos pastores. Hay pastores falsos. Número 1, hay pastores verdaderos. Número 2, hay pastores falsos. Y me estoy refiriendo a pastores que pastorean congregaciones, hombres y personas, miembros de un concilio, de una iglesia, una congregación. Pero tenemos que tener mucho cuidado, porque hay hombres que sí en verdad aman a Dios, pero hay hombres falsos, hipócritas. Hombres que no aman a Dios, que no aman su palabra. Y por eso el tema se llama examinando a un pastor. ¿Qué es un pastor? Un pastor es uno que guía ovejas, que pastorea ovejas. En el libro de Mateo capítulo 15, versículo 14, voy a leer la palabra Mateo capítulo 15, versículo 14. Mateo capítulo 15, versículo 14 dice: déjalos, son ciegos, guías de ciego. Y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Oiga esto, las palabras sabias de mi Jesús. Déjalos, son ciegos, guías de ciego. Y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Este hoyo que está hablando de un infierno. Está hablando de un infierno tremendo. Y decía que el pastor es un guía que va a guiar ovejas, que las va a guiar a darles un pasto bueno, un pasto que a la oveja le va a dar salud, le va a dar vida, para que sea una oveja que crezca sana, saludable y que esté bien fortalecida y que tenga vida. Y Dios ha puesto verdaderos pastores. Efesios capítulo 4:11 habla de 5 ministerios, y en esos 5 ministerios se encuentra el pastorado, que no es el mayor de los ministerios. El mayor de los ministerios es el de apóstol, pero hay pastores que están cubriendo iglesias como cabezas y son guías. Pero tenemos que tener cuidado quién está pastoreando una congregación. Y Jesucristo está hablando de un guía aquí, que si guía y es ciego y está guiando a otro ciego, ambos se van al hoyo. Por eso usted tiene que tener cuidado a quién está oyendo, quién es su pastor. Tremendo esto, es muy fuerte, pero es una realidad. Porque usted con su alma no puede jugar. Su alma tiene un precio que Cristo derramó en la cruz del Calvario. Su sangre es la sangre de Cristo. Y es bien tremendo. Muchos se van a perder por tener falsos pastores. Y muchos se van a salvar por tener pastores verdaderos. Pastores que tienen llamamiento de parte de Dios. Porque ese es verdaderamente un pastor, el que tiene llamado de Dios y se guarda para Dios, ama a Dios y ama su palabra. No la negocia, no la vende, no la mezcla, no la contamina. Una de las enseñanzas que tiene un verdadero pastor y que la conoce y la pone en práctica es la verdadera adoración. Juan capítulo 4, versículos 23 y 24, habla de una verdadera adoración, que Dios anda buscando adoradores que le adoremos en espíritu y en verdad. Mire cómo Dios está interesado en hallar verdaderos adoradores.
Esto habla de un verdadero culto, de una verdadera adoración que el pastor tiene que conocer para poderlo hacer en la congregación y en todo lugar donde se reúna con las ovejas. Ya sea en un parque, en una casa, en el templo, en una calle, donde quiera. Tiene que darle un verdadero culto a Dios. Por eso no todo el mundo es pastor. El llamado de pastorear es delicado, porque es un hombre que va a dar cuenta de sus ovejas a Dios. ¿Qué hizo? Hay pastores verdaderos y hay pastores falsos. Pero un verdadero pastor conoce el verdadero culto que Dios recibe. Conoce lo que es el cántico nuevo. Conoce lo que es la verdadera alabanza que Dios recibe. Porque si no se está dando una verdadera adoración a Dios, todos los pasos serían en vano. No importaría las cuadras que usted camine o la gasolina del carro que usted gaste para congregarse en un lugar a hacer culto. Porque Dios no recibe culto vano. Dios no recibe una adoración contaminada y mezclada. Porque Dios es puro, santo y verdadero. Entonces, un verdadero pastor conoce la verdadera adoración, conoce el verdadero culto. Juan capítulo 4, versículo 23, versículo 24. Romanos capítulo 12, versículo 1 y versículo 2. Ahí habla de un verdadero culto, de una verdadera adoración. Número 2. Un pastor habla y ama de la venida de Jesucristo. Si alguien te está pastoreando y no habla y no ama la venida de Jesús, ese no es pastor puesto por Dios. Ese pastor no está siendo guiado por Dios. Porque Cristo está a punto de venir. Cristo está pronto a venir. Él dice en su palabra: todo lo que ha acontecido es porque la venida de Cristo está cerca. Entonces un pastor tiene que hablar y amar la venida de Jesús. Tiene que estar hablando de la venida de Jesucristo. Número 3. Un pastor habla y vive la consagración para Dios. Un pastor verdadero del Espíritu Santo le enseña a su iglesia a amar y hablar de la consagración hacia Dios. Que uno tiene que rendirse a Dios, que tiene que darse para Dios, en espíritu, en alma y cuerpo. Ese pastor tiene que hablarle de santidad a la iglesia, de consagración, que Dios quiere santidad en el espíritu, en el alma y el cuerpo. Tremendo. Cuidado con los falsos pastores. Número 4. Un pastor verdadero del Espíritu Santo conoce mucho del alma de las ovejas. Los ministros de este tiempo, llamados por el Espíritu Santo, se llaman ministros del Espíritu Santo para ministrar almas. Si el pastor no conoce del alma, no va a poder ministrar el alma de sus ovejas. Por eso el pastor tiene que conocer mucho del alma de las ovejas. Porque es el alma la parte que se puede salvar o se puede perder. Tiene que conocer los estados del alma, los cambios del alma. ¿Cuántos tipos de almas hay para poder ministrar? El espíritu humano vuelve a Dios, pero el cuerpo se vuelve a ser tierra, se vuelve a ser polvo. Pero el alma, si se consagra, si vive para Dios, esa alma va a ser levantada. Va a ser levantada al paraíso de mi Cristo. O si está preparada para la venida de mi Cristo, va a viajar con Cristo. Pero si no, va para el infierno. Esto de pastorear no es para todos. Es un llamamiento santo. Es un llamamiento que Dios llama y capacita y pone a trabajar. Mire lo que dice
En Primera de Pedro, en el capítulo 2, el versículo 25. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Jesucristo es el dueño de las almas. Todos estábamos descarriados, como dice en Isaías capítulo 53. Pero hemos vuelto al pastor, hemos llegado. Pero Dios a estas almas les pone un pastor hombre que los cuide, que les dé el verdadero pasto, que los guíe a la verdad. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Obispo es un guía, significa un guía, uno que cuida. Cristo es el dueño de nuestra alma y es el que nos guía a toda verdad. Él nos está guiando. Por eso usted y yo tenemos el deber de examinar a los pastores, a un pastor, si nos está hablando la verdad del evangelio, si nos está preparando para la venida de Cristo. Tremendo, iglesia de Cristo, despertemos. Jesucristo lo dijo en Mateo 15:14, que si el ciego guíe a otro ciego, ambos caen en el hoyo. Cuidado con los pastores hoy en estos tiempos. El verdadero pastor de Dios, que habla la verdad de Dios, ese hay que cuidarlo. Pero aquellos pastores falsos hay que desecharlos. No podemos permitir pastores que no amen la venida de Cristo, que no hablen de la venida de Cristo. No podemos permitir pastores que no hablen y que vivan la consagración hacia Dios. No podemos permitir que pastores que no conozcan del alma nos quieran pastorear. No podemos permitir pastores que no conozcan la verdadera adoración, el verdadero culto que Dios recibe. Juan capítulo 4, versículos 23 y 24. Porque esto es un peligro. Cuando hay verdaderos pastores, nos van a pastorear bien. Porque la Biblia dice en Efesios 4:13 que hay que dar una medida. Tremendo. Y los verdaderos falsos, los verdaderos pastores son los únicos que pueden hacer que las almas crezcan, que den fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Pero un falso pastor no te va a ayudar con la palabra, no te va a instruir, no te va a discipular, no te va a enseñar lo bueno, no te va a dar buen pasto. Es necesario que atendamos a la voz del Espíritu Santo en estos tiempos, porque la venida de Cristo está a punto de ser manifestado en las nubes. Cristo viene. Amén y amén.